Hola queridos amigos y hermanos, damos continuidad a este nuevo podcast llamado La Biblia, Enseñanza Católica. Su servidor Andrés Mora Miranda les saluda desde San José, Costa Rica. Un fuerte abrazo para toda la comunidad hispana y a todos ustedes donde quiera que se encuentren y a la hora que estén escuchando este material. Que Dios los bendiga a ustedes, a sus hogares, sus familias, sus trabajos, su salud, su vida, todo, absolutamente todo, esté cubierto por la sangre preciosa de Cristo que nos bendice y nos llena de su amor. Muy bien, mis queridos hermanos, ayer en el primer episodio de esta primera temporada acerca de la Biblia, les comentaba acerca del significado, lenguas, versiones y materiales de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a continuar y vamos a profundizar ya en otras muy importantes enseñanzas. Pero antes de comenzar, pues empecemos de la mejor manera, invitando al Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, que nos ayuda a comprender estas cosas que vienen de lo alto. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, infunde en nosotros el fuego de tu amor. Gracias, Espíritu de Dios, por venir una vez más a nuestra alma. Somos tu refugio, dulce huésped del alma. Gracias por entrar a nuestra vida otra vez. Enséñanos, Espíritu Santo, a través de la Escritura, las sanas y ricas enseñanzas que Jesús nos ha dejado a través de ellas y que junto con la Iglesia, nuestra Madre y Maestra, hemos ido aprendiendo para el fortalecimiento de nuestra fe. Ayúdanos, Espíritu Santo, en los momentos difíciles. Hoy te pedimos especialmente por todos los enfermos, especialmente aquellos enfermos de cáncer, y ayuda a cada uno en los diferentes afanes de la vida, que cualquiera que sea la situación o circunstancia por la que estemos pasando, no perdamos la esperanza, mantengamos los brazos levantados con fe, sabiendo que nuestra ayuda viene del Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, ayúdanos con tu sabiduría, para que ésta haga crecer más y más nuestro amor por la palabra de Dios. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, como siempre, invitarles a que apoyen mis redes sociales. Puede buscarme como Andrés Mora Miranda en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. En Facebook, Instagram y TikTok pueden darle al botón seguir y en YouTube al botón suscribirse. ¿Esto para qué? Bueno, funciona muy sencillo. En el momento en que comenzamos a seguir una página o suscribirnos a un canal, en el momento en que se den publicaciones en las mismas, a usted le va a llegar una notificación de lo que en ese momento se está publicando, para que no pierda detalle de lo que acontece. Así que bueno, ¿cuál es mi deseo? Que ustedes no pierdan detalle acerca de todo lo que comparto en mis redes sociales, para bien de todos, ¿sí? Y sobre todo, pues para gloria de Dios. Así que bueno, ya lo saben. Si esta enseñanza les es de bien, por favor déjenme su me gusta y suscríbase y active la campanita para que ésta le avise cuando venga nuevo material. Muy bien, entonces repito. En el primer episodio hablábamos del significado, lenguas, versiones y materiales de la Sagrada Escritura. Y vamos a continuar. Hoy quiero compartir con todos ustedes acerca de lo que conocemos en la Iglesia como el canon bíblico. Y también por qué es que llamamos en la Escritura, o existe el término en la Escritura que dice de inspiración bíblica. Vamos a escudriñar esta enseñanza el día de hoy. Por favor,
En los comentarios, en la parte inferior de este material, dígame de dónde nos está escuchando. Y si tiene alguna petición de oración, también déjela con toda libertad, que con mucho gusto, tanto este servidor como una red de intercesores, estaremos orando por todas estas necesidades. Muy bien, hablemos de lo que en la iglesia se conoce como la inspiración bíblica. Y en el caso, de nosotros, los cristianos propiamente, y en gran parte nuestros hermanos judíos, veneramos la Biblia como la palabra de Dios inspirada. Esa es la palabra clave. Inspirada. En otras palabras, que tiene a Dios como su autor principal. Y es Dios el que se vale del ser humano para ponerla por escrito. Ayer hablábamos de cómo esto se llevó a cabo gracias a las traducciones y también a la impresión a través de o por medio del instrumento de la imprenta. Entonces, Dios se vale del ser humano para ponerla por escrito y lograr que así nazcan los libros bíblicos. De este modo es como Dios, el autor principal, repito, guía al escritor sagrado para, de esta forma, describir y contar solo lo que Él, Dios, quiere que se escriba. Así es, no es invento de la persona, es lo que Dios quiere que se escriba. La misma Sagrada Escritura nos dice que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto lo acabo de leer de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21. Ayer les comentaba, junto conmigo tengo la Sagrada Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, bien, repito, es Dios a través del escritor sagrado, así se le llama a estos hombres que ponen por escrito en la tradición oral y escrita las vivencias, comentarios, prodigios, milagros, enseñanzas del Señor y de Dios a través de la historia, para que todos nosotros conozcamos y por ende lo amemos. Amar a Dios, amar las Escrituras, amar su plan de salvación. Bien, y entendemos, habiendo escuchado este breve extracto bíblico, que los escritores sagrados se mueven gracias a la acción del Espíritu Santo, el mismo que hemos invocado en la oración de inicio de este episodio. Bien, estos autores sagrados escriben movidos por el Espíritu Santo, ese impulso maravilloso del Espíritu de Dios que los guía. Acuérdense, como hombres judíos. Y como en cualquier cultura, llámese la judía, la costarricense, la indígena, la cultura oriental, africana, qué sé yo, todos tenemos una riqueza en nuestra cultura. Pues en esto también se fundamentó Dios. Estos hombres judíos con la riqueza en su manera de hablar, en su cultura, por sus facultades, por su mentalidad, su lenguaje, su religión, su estilo de redactar, de contar, es que se convierten en los autores literarios de cada uno de estos libros bíblicos. Así que no fue tampoco una elección al azar o por suerte, fue una elección celestialmente calculada, como diría yo. Hermanos, la Sagrada Escritura, o la Biblia, o los libros sagrados, como estemos acostumbrados a llamarle, la Sagrada Escritura como tal, pues no cayó del cielo, nada más. No cayó del cielo, no podemos tener esa imagen equivocada. Este libro no cae del cielo. Pasaron años, es más, siglos de redacción y redacción entre uno y otro libro. No es que todos fueron compilados al mismo tiempo, no, se tardaron siglos, tanto en escribirse como en compilarse. Y gracias a este proceso del tiempo, se llegaron a completar.
Y la iglesia, que es maestra, nos enseña que en la composición de estos libros, Dios se vale de estos hombres elegidos que usaban sus facultades y talentos. Esto lo estoy leyendo directamente desde la Constitución Dei Verbum, para aquellos que les gusta tomar apuntes. Dios se vale de estos hombres y sus facultades y talentos, de modo que obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y tan solo lo que Dios quería. Constitución Dei Verbum, apartado 11. Entendemos entonces así que el autor es Dios, pero sus redactores son autores instrumentales. Dios es el autor intelectual, pero estos hombres son los autores instrumentales. Y pues hay un santo que lo explica muy bien, y es nada más y nada menos que Santo Tomás de Aquino. Los seres humanos, repito, se convierten en los autores instrumentales, pero no por eso dejan de ser importantes, no son menos importantes, sino todo lo contrario. En este documento de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II se utiliza el término de verdadero autor referido a Dios y también verdaderos autores referido a los escritores. Por eso cuando se afirma que la Biblia es inspirada, hermanos, significa que Dios interviene de una forma especial, sobrenatural en estas personas. Son elegidos. Es, por decirlo así, es un influjo del Espíritu Santo en estas personas, en sus mentes, en una profundidad divina tremenda, cobrando una eficacia muy importante. Y bueno, el que tuvo esa facultad y misión fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Como su autor principal. Entonces, bueno, el autor humano no es un secretario o un mecanógrafo, sino que Dios lo que hace es que lo convierte en la persona al que Dios dicta y ordena que escriba tal o qué cosa. Inspirado, no dictado. Inspiración no es dictado. Recuérdelo. No es lo mismo que crear un dictado como se acostumbra a la hora de recibir alguna lección. Y para entenderlo mejor, podemos aprenderlo así. En la inspiración se dan dos niveles que están muy ligados entre sí. Uno de ellos es que Dios, en su sentido más pleno, se vale del ser humano y lo convierte en escritor. Y el otro nivel es cómo el ser humano, inspirado por Dios, utiliza su inteligencia, su capacidad y talentos a la hora de redactar la palabra de Dios. Quedó claro, ¿verdad? Hemos hablado de lo que se llama en la iglesia la inspiración bíblica. Ahora vamos a irnos a la otra parte. Vamos a hablar también, les decía al principio de este episodio, vamos a hablar también acerca del canon bíblico. El canon, bueno, como un listado. Vamos a entrar en ello. La Biblia, el compendio de libros que se reúnen en la Sagrada Escritura, es eso, una colección de libros en uno solo, y a ese compendio se le llama canon. En otras palabras, usted que tiene Biblia ahí en su casa o en el trabajo, la anda en el vehículo, ese conjunto de libros que conforman la Biblia también lo conocemos como canon, o sea, una lista de libros bíblicos. Obviamente, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Bueno, ya más explicándolo así, más simple, más sencillo, pues la palabra canon significa lista o regla. Y el total de los libros de nuestra Biblia católica es de 73 libros. Y los voy a nombrar. Esta lista que conservamos como iglesia es la siguiente, preste atención.
y voy a ir en orden. El primer grupo de estos libros se llama o le conocemos como el Pentateuco. Penta de la palabra 5. Pentateuco, 5 rollos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora pasamos del Pentateuco a los libros históricos y narrativos, que son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, también el libro de Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther y la Primera y Segunda de Macabeos. Vamos al tercer grupo, llamado libros proféticos o sapienciales. En otras palabras, ¿verdad? Se entiende, los libros de la sabiduría. En ellos encontramos los libros de Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y el Eclesiástico. Y el cuarto grupo, en relación al Antiguo Testamento, está conformado por los libros proféticos, los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías con Baruch y Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Luego, los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros y se dividen de esta manera. Los evangelios sinópticos, que son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. También encontramos el libro de los Hechos Apostólicos o Hechos de los Apóstoles. También en este se encuentran las cartas de San Pablo, que son la carta a los Romanos, Primera y Segunda de Corintios, la carta a los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Así también el Evangelio y las 3 cartas de San Juan. Además, la carta a los Hebreos y las cartas católicas, que las mencioné ayer pero no las expliqué por esta razón, para continuarlo hoy. La carta a los Hebreos y las cartas católicas, que son Santiago, Primera y Segunda de Pedro y Judas. Y no podemos dejar de lado el libro del Apocalipsis, que aunque ustedes no lo crean, entra en el género literario poético, aunque usted no lo crea. Y es así, hermanos, como la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, fue reconociendo algunos libros como inspirados. Por eso a esta acción se le llama canonicidad. Canonicidad. De este modo, hermanos, es como la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, reconoció algunos libros como inspirados. A esto es lo que llamamos canonicidad, que están conformes a su auténtica fe. A otros les negó esta prerrogativa, por eso se les llaman libros apócrifos o no canónicos. En relación a todo este estudio, se han considerado 2 clases de libros canónicos desde muy antiguo. El primero de ellos, la primera clase de estos, son los protocanónicos. Son todos aquellos libros de cuya inspiración nunca se ha dudado. ¿Escuchó bien? Nunca se ha dudado, los libros protocanónicos. Y tanto es así que no se ha dudado ni los cristianos, ni por los judíos, ni por los católicos, ni por los no católicos. Y está el otro grupo, que son los libros deuterocanónicos, que para entenderlo de esta manera son aquellos libros o los textos de cuya inspiración se dudó en cierto tiempo, tanto por los judíos como por algunas iglesias cristianas, pero siempre entraron en el canon. Y pues son los siguientes, también para que los conozcan. En el Antiguo Testamento, estos libros deuterocanónicos son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, los 2 libros de Macabeos y algunos pasajes de los libros de Esther y Daniel. Y del Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, la de Santiago, la segunda de Pedro, la segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis de San Juan, así como algunos pasajes de San Marcos.
y algunos de Lucas y de Juan. Pero bueno, habiendo explicado esto, entendemos que eso fue por un tiempo y ahora son parte del canon bíblico que todos pues tenemos y estudiamos en nuestras Biblias. Volviendo nuestra mirada al tiempo de Israel, al tiempo de los judíos, que vivían sobre todo fuera de la tierra de Israel, ellos tenían una traducción del Antiguo Testamento que era del hebreo al griego, y les comentaba ayer que se llamó de los 70 y que se incluía en esa lista, además de los libros protocanónicos que les acabo de mencionar, también los libros deuterocanónicos. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Los judíos de Palestina no aceptaron la versión griega, contrario a la iglesia que sí los reconoció. De hecho, que fue la traducción griega de los 70 la más conocida para los cristianos primitivos. Ahora bien, desde tiempos inmemorables, la iglesia fue fijando algunos criterios u opiniones en lo que respecta a estos dos grupos de libros. Y fue allá por el año 382 después de Cristo, cuando el Papa San Dámaso presentó una lista oficial para la iglesia. Y esta lista contenía todos los libros que pertenecen hoy a la Biblia. Recuerde, el Papa San Dámaso, año 382 después de Cristo. Así, el Concilio de Trento, en el año 1546, presenta el criterio seguro para todos los católicos a raíz de lo que se conoce también en la lamentable historia de la Reforma Protestante iniciada por Lutero, y por eso en ese concilio se proclamó dicha lista de 73 libros como la definitiva. La Iglesia Católica ha reconocido a los libros deuterocanónicos como libros inspirados y canónicos, junto a los protocanónicos. Y para concluir, debo mencionar que allá por el siglo XVI, cuando los cristianos, sobre todo los denominados protestantes, se apartaron de la Iglesia Católica, recibieron la lista que tenían los judíos de Palestina, en la cual no estaban los libros deuterocanónicos. Por eso, a la Biblia protestante les faltan en sus traducciones bíblicas. Para el Nuevo Testamento siguieron el canon de la Iglesia Católica, o sea, 27 libros. En algunos casos, de repente pueden verse en las portadas de algunas Biblias, hablando de las Biblias protestantes, que dicen con deuterocanónicos, porque algunas editoriales con el tiempo han debido reconocer que la Iglesia Católica tenía razón al aceptar y aprobar los libros deuterocanónicos. Brevemente, nada más repito, los libros protocanónicos son aquellos libros de cuya inspiración divina nunca se ha dudado. Los deuterocanónicos, por un tiempo, sí, y no todos, en algunos de ellos, en algunas partes, como les dije hace un momento atrás. Pero el hecho de que estas Biblias protestantes digan con deuterocanónicos no hace a una Biblia católica, pero ya les mencionaré más detalles en los próximos episodios. Incluimos a María, que es la portadora del Verbo hecho hombre de Jesús, y a ella le agradecemos también que nos acompañe en estas enseñanzas. Y gracias a todos ustedes, hermanos, que también se han quedado hasta este minuto escuchando este capítulo o episodio de hoy. Apoye mis redes sociales, búsqueme como Andrés Mora Miranda en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok. Sígame y suscríbase sobre todo al canal de YouTube para que de esta manera les lleguen las notificaciones de estas enseñanzas. Decimos una vez más, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.